antígeno, ¿ya? Eso es muy importante, porque este antígeno O le va a dar ciertas características o propiedades a la especie de Brucela. Morfológicamente va a desarrollar unas colonias lisas, ¿ya? Va a desarrollar unas colonias lisas como tal. Y cuando hay la ausencia o está muy acortada, va a dar unas colonias medias rugosas. ¿Quiénes forman parte o quiénes tienen esta característica? Se dice que la brucela, abortus, melitensis y suis son las brucelas que presentan el antígeno O en su estructura de lipopolisacárido. En cambio, la brucela bovis y la brucela canis son las brucelas que no portan consigo el antígeno o que lo tienen muy acortado. ¿Ok? Eso es básicamente una de las principales características. Ahorita vamos a conversar un poco más acerca de ello. Lo otro que es importante tener en cuenta es que, como lo había mencionado hace un ratito, hay varias especies de brucela, pero unas tienen más implicancia clínica que otras. Ejemplo, ¿no? Tenemos a la Brucella melitensis. La Brucella melitensis va a estar mediada por la exposición o el contacto muy cercano con quién? Con las ovejas, con las cabras o los camellos. Estos van a ser los reservorios que van a permitir la transmisión hacia el humano. Por otro lado, el segundo de mayor importancia es la Brucella abortus, la cual está muy ligada al tema de las vacas o los búfalos. Entonces, la exposición a ello va a generar justamente que la persona llegue a desarrollar una infección. La Brucella suiza está en relación con los cerdos, canis con los perros y ovis con las ovejas, ya siendo la de mayor importancia la Brucella melitensis. Sin embargo, como lo vemos en pantalla, existen mucha, gran cantidad de especies de brucelas. Incluso en el 2020 lo que se hizo fue renombrar a toda una especie o toda una familia como parte de la familia de Bruselas. Ya, o sea que la familia esta se volvió mucho más grande aún. Ya, pero de impacto clínico vamos a tener pocos. Acá en este gráfico vamos a ver quiénes son los que tienen mayor impacto, ¿no? A la cabeza y el principal vendría a ser la Brucella melitensis, seguido de la Brucella suis, abortus y canis. El resto de ellos, como vemos, va a estar ligado, sí, a un animal como tal, a un reservorio. Sin embargo, su interacción o su repercusión clínica aún no se tiene bien en cuenta, o sea, no se sabe si tiene una repercusión como tal. Pero estos sí, ¿no? Estos que tenemos acá sí son los más importantes que nosotros debemos tener en cuenta. El otro punto es cómo se genera la transmisión, ¿ya? Y como vemos en gráfico, ya hay distintas formas de transmisión hacia el humano. Uno de ellos vendría a ser por el contacto directo con estas especies de animales que vendrían a ser los reservorios. El otro sería con los productos derivados de estos animales, ya sea la leche, por ejemplo, en el caso de la vaca, leche de cabra, el queso no pasteurizado, los alimentos como la carne, el contacto con las secreciones producto de estos reservorios, la exposición laboral o también la transmisión vertical de madre a hijo. Ven que en realidad existen un abanico de posibilidades en la cual una persona podría llegar a adquirir la infección. Una de las cosas que es muy importante es entender cómo es que desarrolla enfermedad la brucela, ¿no? Tenemos que entender su ciclo de vida. Y la brucela, como habíamos comentado hace poco, es intracelular facultativo, o sea que puede ingresar a la célula y puede mantenerse dentro de ella. Mm, la brucela llega a ingresar ¿en dónde? En macrófagos, en células dendríticas, en monocitos, trofoblastos. En muchas células ingresa y comienza a replicarse dentro de ellas. Entonces, sobre todo en las células que son de componente inmune, ya en ellos comienza a replicarse, o al menos no es eliminada, está dentro de la célula. Pero como son células propias del organismo, funcionan como un caballo de Troya. ¿Ya? Entonces, esto permite la diseminación y llega a distintos órganos, sobre todo los que son parte del sistema retículo endotelial. Ya llegan a estos órganos y estos órganos vendrían a ser órganos de tipo reservorio, en los cuales van a tener
altas tasas de replicación. O sea, dentro de ellos van a comenzar a replicarse y siguen replicándose y siguen replicándose. Esto mismo sucede tanto en los hospedadores, los reservorios naturales, como en los hospedadores accidentales como el hombre. Otra de las cosas que es muy importante tener en cuenta es a nivel celular qué es lo que sucede. Y nuevamente, miren, acá tenemos la brucela, ya la brucela que habíamos dicho que tiene un lipopolisacárido, pero dijimos, hay algunos que tienen la presencia del antígeno O en el lipopolisacárido y otras que no tienen o que es de muy poco tamaño o acortada. Ya, a los que tienen se le va a denominar lipopolisacárido liso y los que no tienen lipopolisacárido rugoso. ¿Qué es lo que sucede? Este lipopolisacárido le confiere a la célula, o bueno, a la bacteria, un mecanismo de resistencia. Cuando ingresa, entra en una vacuola, y esta vacuola, gracias al lipopolisacárido, no se fusiona con el lisosoma. Entonces los componentes que se encargan de degradarlo e inactivarlo no logran tener contacto. Lo otro que sucede es que se pone muy estrechamente en contacto con el retículo endotelial. La vacuola se pone en contacto con el retículo endotelial y lo que hace es que esta vacuola cambie su conformación, su estructura. Y al cambiar esta estructura puede incluso fusionarse y generar que haya una mayor replicación de esta brucela. Posteriormente es liberada. En cambio, las brucelas que tienen un lipopolisacárido rugoso, o sea que no tienen el antígeno, lo que pasa es que ellas sí terminan fusionándose con el lisosoma en mayor proporción. Y el lisosoma lo que hace es comenzar a inactivar a la bacteria y así se va a controlar. Entonces, de mayor virulencia y de mayor importancia e impacto clínico va a ser justamente las brucelas que tienen el antígeno en su lipopolisacárido. Pero existen otros mecanismos por el cual genera una evasión al sistema inmune, ¿no? Es lo que nos lleva a explicar por qué esta brucela. Habíamos dicho hace un rato, ¿no? El lipopolisacárido evita que el lisosoma se fusione con la vacuola, entonces ya no se elimina. Pero ¿qué más sucede? Este lipopolisacárido, lo normal que sucedería, lo normal es que se ponga en contacto con quién, con los receptores de tipo TOL4. Y cuando se pone en contacto con estos receptores de tipo TOL, media una cascada de reacciones que va a generar una activación de los linfocitos TH1. Entonces, acuérdense, ¿no? Pues los TH1 que mediaban una actividad contra los patógenos intracelulares. Entonces, si nosotros tenemos una poca actividad de los receptores de tipo TOL, el 4 específicamente, no va a haber una gran actividad del TH1. Entonces, en consecuencia, no se va a eliminar a las células que contienen a la bacteria dentro de sí. Y eso es lo que hace, ¿no? Esta brucela tiene un lipopolisacárido, pero que es de baja inmunogenicidad, o sea que no induce tan fuertemente al receptor de tipo TOL. Y en consecuencia, no hay una activación adecuada de las células TH1 y por consecuencia no se eliminan estos patógenos intracelulares. Lo otro que sucede es que hace unos cambios para que los macrófagos o las células que contienen a la brucela no sean eliminados y permanezcan por mucho mayor tiempo debido a que su metabolismo es alterado. Entonces vemos que hay distintos niveles en los cuales la brucela evade el sistema inmunitario y por eso sobrevive. Las manifestaciones clínicas en relación a la brucela son bien variadas, ¿ya? Porque dijimos, o sea, esta bacteria se mete dentro del macrófago, sobre todo dentro del macrófago, y ejerce una actividad como de caballo de Troya y se disemina por todo el organismo. Entonces, en todo lugar donde llegue puede generar daño, y donde genera daño va a tener una manifestación clínica. Por eso es que vemos acá un abanico de expresiones clínicas: compromiso ocular, pulmonar, gastrointestinal, cutáneo, cardiovascular, genitourinario, esquelético y sistema nervioso central. Porque el macrófago viaja, pues, viaja por todo lado y donde se deposita, ahí hay daño. Una de las cosas que es muy, muy importante que se comprenda es en relación a el compromiso de la columna vertebral, ¿ya? El compromiso
osteoarticular. Acuérdense, esta es la anatomía normal, ¿no? Tenemos acá el cuerpo vertebral, tenemos acá el disco intervertebral y pegado a los discos tenemos las placas terminales, ya que vendría a ser la parte ósea central que está muy pegada al disco intervertebral. Por otro lado, tenemos el sistema irrigatorio, ¿no? El sistema arterial que viene, ingresa por la parte media del cuerpo vertebral y dirige capilares hacia las partes más de las placas terminales del cuerpo vertebral. Lo mismo vemos acá en la radiografía, ¿no? Tenemos acá los cuerpos vertebrales ya en diferentes tamaños y la parte o el límite inferior vendría a ser la placa terminal inferior y el límite superior vendría a ser la placa terminal superior. ¿No? Esto ustedes ya lo han visto, ¿no? Cuando hicieron imagenología, ya parece importante tener en cuenta esto. ¿Por qué es importante? Porque justamente la brucela genera daño a nivel osteoarticular. Una de las formas que puede generar daño es comprometiendo el disco, ¿no? Si se compromete el disco, va a generar una discitis. Si se compromete solamente el cuerpo vertebral sin el disco, lo que se genera es una osteomelitis vertebral. Y si se compromete tanto el disco como el cuerpo, lo que se genera es una espondilodiscitis. Entonces, en el caso de la brucela, puede generar una espondilodiscitis brucelar. ¿Por qué? Obviamente, esta brucela lo que hace es meterse al macrófago y el macrófago viaja por torrente sanguíneo. Entonces, la diseminación de la brucela va a ser una diseminación hematógena. El punto principal por donde va a entrar va a ser por la parte media y se va a dirigir hacia las placas terminales. Ahí terminan los capilares. Entonces, el primer daño o el primer lugar donde genera un compromiso a nivel vertebral va a ser en las placas terminales. Ahí es donde comienza a generar un daño. Justamente las vértebras que son más frecuentemente dañadas por la brucela van a ser las vértebras lumbares, porque son de gran volumen o de gran tamaño, entonces están muy vascularizadas. Llega la brucela, ¿no? Llega por acá y rápidamente se deposita a nivel de la placa terminal. Mientras va evolucionando en el tiempo, hace un compromiso a nivel del disco intervertebral. Entonces, eso es la característica, el daño inicial de la placa terminal seguido del daño del disco intervertebral. Y acá lo vemos, miren cómo es esta radiografía, ¿no? Acá tenemos la radiografía, ¿sí? De la columna, acá está íntegra, acá la placa terminal, línea bien continua, pero acá ya hay una regularidad. Miren, inicia acá, avanza, 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 pero acá ya está borroso, como si hubiese faltado algo acá. Entonces significa que ya hay un compromiso de la placa terminal, ¿no? Porque la parte más externa, el límite del hueso, está tomado. Mm, Acá lo vemos en una resonancia, ¿no? Si nos fijamos acá en la parte más arriba, tenemos este cuerpo vertebral, el cual tiene unos límites bien marcados y tenemos el disco bien notorio, ¿no? Y es homogéneo en todo este grupo de vértebras. Sin embargo, cuando bajamos acá, lo que primero que vemos es que esta placa terminal está media irregular y hay componente inflamatorio. Lo mismo sucede acá, está tomado, está bien irregular y hay componente inflamatorio. Y el disco, que debería estar así, rechoncho, grande, no hay, está destruido el disco intervertebral. Este es típico de un compromiso por brucela, una espondilodicitis brucelar. Sin embargo, no es el único patógeno que genera daño a nivel de la columna vertebral. Existe otro más. El otro que es muy similar y que siempre va a ser un patógeno de diagnóstico diferencial es la espondilodicitis tuberculosa. ¿Qué es lo que sucede? A ver, cuando hablamos de espondilodicitis brucelar, dijimos que la diseminación es hematógena. Entonces llega por el torrente sanguíneo, ingresa a los cuerpos vertebrales, sobre todo los lumbares, porque son las más grandes, entonces las más muscularizadas, y se deposita en las placas terminales, porque ahí terminan los capilares, ¿ya? En caso de la tuberculosis, la espondilodicitis tuberculosa es más que todo por diseminación de continuidad o diseminación linfática. Entonces,
La tuberculosis, el principal compromiso es a nivel pulmonar. Las vértebras que van a estar comprometidas por la tuberculosis en mayor frecuencia van a ser vértebras dorsales, no lumbares como la brucela, sino dorsales, por la proximidad que tiene hacia el foco pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una diseminación linfática. La tuberculosis comienza a depositarse, sobre todo en la parte anterior de las vértebras, de los cuerpos vertebrales. Pero como no es una diseminación hematógena, sino es linfática, va a haber una comunicación. Entonces, la tuberculosis se deposita en la parte anterior y migra a través del ligamento longitudinal anterior, comienza a migrar por esa parte y comienza a hacer un compromiso de las partes más próximas, ¿no? Porque está migrando justamente por el ligamento. Entonces, lo más próximo es con compromiso. Siempre en la parte anterior puede comprometer más de una vértebra, ¿no? Como lo vemos acá en imágenes. Lo otro que es notorio es que como está haciendo un compromiso principalmente en la parte anterior de la vértebra, entonces se va debilitando y va a generar que haya un aplastamiento. Sí, se van aplastando las vértebras como tal, ¿no? Por eso ven que acá la parte anterior está aplastada y acá atrás no. Lo otro que sucede es que el cuerpo vertebral también ha sido dañado, ¿no? Por eso no lo vemos acá. Porque como hubo el aplastamiento, entonces desaparecen también los cuerpos vertebrales. Y en tercer lugar, habíamos dicho que hay una migración a través de que del ligamento longitudinal anterior. Entonces, acá se puede generar compromiso de tipo abscesos. Ya hay abscesos en el caso de la tuberculosis. Y eso es lo que vemos acá en pantalla, ¿no? Habíamos dicho, hay una diseminación que va a ser diseminación linfática, sobre todo en las vértebras que están muy próximas al pulmón, sí, en las dorsales, pero hay una destrucción masiva, sobre todo en la parte anterior. Acá lo vemos mejor, ¿sí? ¿Ven cómo es la longitud? La longitud del cuerpo de la columna es así y así, pero acá hay una ruptura de la parte anterior. Entonces, como hay una ruptura, hay un aplastamiento, ¿no? Y se genera como si estuviese roto, como si estuviese roto los cuerpos, la columna vertebral. Lo otro es que vemos acá absceso, absceso, y acá también se genera absceso. Los abscesos son muy frecuentemente encontrados en el caso de espondilodicitis tuberculosa. Muy bien. Entonces, desde ahí partimos, vemos que la clínica en realidad es bien variada, no nos va a orientar mucho, debemos sospecharlo, sí, pero no es que descartemos una de otra cosa. La forma de hacer el diagnóstico va a ser a través de la microscopía, ¿sí? Vamos a hacer los cultivos como tal, vamos a hacer un estudio serológico y vamos a hacer estudios moleculares. Dos de estos, como los estudios microbiológicos y el estudios moleculares, van a servir para identificar directamente al patógeno. En cambio, los estudios serológicos es el estudio o la identificación de los anticuerpos que nosotros hemos generado contra la brucela. Entonces, es una identificación indirecta. Entonces, los métodos directos, ¿quiénes son? Los cultivos y PCR, secuenciación genómico completo, ¿ya? Entonces, cultivos y la parte molecular. Y los métodos indirectos van a ser los estudios que se envían a través de la detección de anticuerpos, como la rosa de Bengala, la aglutinación estándar de tubo, el 2-mercaptoetanol principalmente. Hay más todavía, hay muchos más exámenes, pero eso vendría a ser los más conocidos. Entonces, en relación al cultivo para la brucela, en este cultivo se puede realizar en los hemocultivos comunes, los que se usan usualmente para las bacterias estándares. Ya este sistema es un sistema automatizado en el cual se inocula la muestra de sangre, sobre todo en la brucela aguda, ya en la brucelosis aguda, y ahí tienes una alta chance de que crezcan, se desarrollen y puedan ser identificadas. Una vez que creció en el frasco, se comienza a depositar en los agares. Y los agares que son necesarios para la brucela va a ser el agar sangre y el agar chocolate. ¿Ya? En ambos se debe inocular la colonia entonces, como dijimos, vamos a tener dos grupos de colonias.
las colonias lisas, en las cuales son lisas, tienen una superficie convexa, ¿ves? Y las colonias tienen una apariencia medio opaca, son medio aplanadas. Y esto es justamente ¿por qué? Por la presencia del antígeno en el lipopolisacárido. ¿Ya? Las colonias por el antígeno polisacárido. ¿Y ahí qué especies nosotros vamos a encontrar? La Brucella abortus, la Brucella melitensis y la Brucella suis. Ay, perdón, creo que me están diciendo que no se escucha mucho, ¿no? Deme un segundo, voy a tratar de ingresar por otro medio para que se me escuche mejor. Un momentito. Ya. Eh, sorry, ¿ahorita se escucha mejor? Sí, doctor. Ya, perfecto, perfecto. Sorry, sorry, no me he dado cuenta que me habían escrito. Ya, ya. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, ya, les estaba diciendo sobre las colonias. Vamos a tener algunas colonias que son lisas justamente por la presencia del antígeno en el lipopolisacárido. Y vamos a tener unas colonias que son rugosas por la ausencia del antígeno en el lipopolisacárido. ¿Quiénes eran? Otra vez, ¿no? ¿Quiénes eran? La Brucella abortus, melitensis y suis son las que pertenecen a las colonias lisas porque tienen el antígeno. Y la Brucella ovis y canis son las que no tienen, entonces van a generar unas colonias medio rugosas. Lo otro, la otra forma de hacer el diagnóstico, como dijimos, es a través de pruebas serológicas. Y las pruebas serológicas tienen el principio de detectar los anticuerpos que la persona generó a partir de la infección por las brucelas como tal, ¿ya? Entonces, lo que estamos buscando en las pruebas serológicas es la presencia de los anticuerpos generados. ¿Qué es lo que sucede? El principio es exponer los anticuerpos de la persona que estamos estudiando, ¿ya? Se expone ¿a quién? Al antígeno de la Brucella abortus, el número 1119, ya, o el serotipo 99S. Y eso va a detectar los anticuerpos contra la Brucella abortus, Brucella suis y la Brucella melitensis. ¿Ya? Pero la Brucella canis y la Brucella ovis necesitan otras formas de diagnóstico, ya van a tener unos antígenos especiales y dirigidos para ello, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Acuérdense cómo es el ciclo de la generación de los anticuerpos. Tenemos una etapa aguda en la cual se generan los anticuerpos de tipo IgM, ya van a tener una duración aproximadamente de unos 6 meses. Después tenemos una etapa crónica en la cual se generan unos anticuerpos de tipo IgG, pero muy fuertes, o sea que trabajan muy bien. Y después, cuando avanza mucho más el tiempo de enfermedad, se generan o todavía se siguen generando IgG, pero ya son IgGs un poco más débiles. Entonces son IgGs que no generan aglutinaciones. Acuérdense que el mecanismo de actuar de los anticuerpos son para pegarse a los patógenos y aglutinarlos, ¿no? Entonces, estos IgG van a estar presentes, pero su fuerza de aglutinación ya no es mucha. Entonces, son anticuerpos no aglutinantes. Uno de los ejemplos de las pruebas serológicas vendría a ser la rosa de Bengala. Se le denomina cero aglutinación en lámina portajetos de rosa de Bengala. ¿Por qué? Esta es la lámina portojetos, se deposita el suero del paciente, que se supone que debe tener anticuerpos, y se depositan los antígenos, ya el antígeno de la Brucella abortus. Y cuando es positivo, genera este tipo de muestra, como lo vemos en pantalla. Acá están aglutinados los anticuerpos junto con el antígeno. Entonces, este tipo de imagen es una imagen de aglutinación. Esta prueba es bastante rápida,
tiene una coloración bastante peculiar, por eso se le denomina rosa de Bengala, pero al ser tan visible es muy buena para poder diferenciar las aglutinaciones como tal. Lo otro que debemos saber es que este tipo de pruebas trabaja a través de la detección de anticuerpos IgM e IgG. Entonces, al tener cualquiera de estos dos, va a salir positivo aglutinando la muestra como tal. ¿Ya? Esto es la prueba de Rosa de Bengala. La otra prueba que es muy conocida es el test de aglutinación estándar en tubo o Widal test. ¿Ya? Como lo vemos acá, son tubos de ensayo en los cuales hay la muestra del suero del paciente y se le coloca o se lo expone a los antígenos de la brucela y va a generar aglutinaciones, como vemos acá, ¿no? Acá hay bastante cantidad de aglutinaciones, sigue habiendo buena cantidad, sigue habiendo buena cantidad, acá ya disminuye un poco y acá ya no hay. ¿Por qué? Al igual que el RPR, ¿no? Acá tenemos una muestra total, la diluimos, la volvemos a diluir, seguimos diluyéndolo hasta llegar a un punto en el cual no va a encontrar anticuerpos y no va a tener esta capacidad de aglutinar. ¿Ya? Estos anticuerpos van a estar dirigidos justamente contra quién? Contra el lipopolisacárido de la brucela. ¿Y qué nos va a detectar? La presencia de IgM e IgG, cualquiera de los dos. Cualquiera de estas dos presentaciones, entonces va a generar una aglutinación, pero es una aglutinación en tubo. La tercera prueba serológica es la denominada 2-mercaptoetanol. ¿Ya? Esta es una prueba también bien conocida. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras, el mercaptoetanol lo que hace es unirse al IgM, se une al IgM y ya no permite que actúe. Entonces, básicamente lo único que va a actuar y que va a generar aglutinación va a ser el IgG. Entonces, la prueba de 2-mercaptoetanol nos va a permitir detectar las aglutinaciones generadas por el IgG. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras. IgG, habíamos dicho, no se va a presentar en la etapa aguda. Lo que se presenta es en la etapa crónica de la enfermedad. Entonces, vamos a ver una respuesta por el 2-mercaptoetanol en un periodo más tardío de la enfermedad. Lo otro es que también nos puede ayudar a identificar la cantidad de IgG presente, porque se supone que en un inicio tenemos una buena cantidad de brucela, ¿no? Tenemos harta cantidad de brucela. Le damos tratamiento y debe ir disminuyendo. Mientras va disminuyendo la cantidad de brucela, también debe ir disminuyendo la cantidad de IgG generado, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos, podemos empezar, digamos, con unas 10 unidades de IgG, pero en el tiempo, con el tratamiento, tiene que ir bajando. Entonces el IgG pasa de 10, va a pasar a 5, pasa a 2, pasa a 1, hasta negativizarse. Entonces, ¿nos ayuda a qué? A detectar cómo es la respuesta al tratamiento en el paciente, si es que si es una buena evolución o si es que hay fracaso del tratamiento. Entonces, va a detectar la dinámica del IgG. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros usualmente se hace, no? Usualmente en la práctica clínica nosotros tenemos un paciente que sospechamos de brucela. Imagínense, ¿no? Este paciente que tiene un compromiso a nivel vertebral, ¿no? Tiene daño vertebral, tiene una espondilodicitis. Ok, vamos a descartar brucela. Lo primero que vamos a hacer es la rosa de Bengala, porque es una prueba bastante sensible. Entonces es una prueba de tamizaje. Acá está la imagen, ¿no? Si sale así con grumos, es que se ha aglutinado y es positivo, ¿ok? De ahí pasamos a una prueba confirmatoria. Podemos hacer la aglutinación en tubo o la aglutinación con 2-mercaptoetanol, cualquiera de los dos. La diferencia cuál es, que el 2-mercaptoetanol solamente nos va a encontrar IgG y la aglutinación en tubo nos va a encontrar IgM e IgG, cualquiera de los dos. Entonces, si sale positivo, realmente es positivo, ¿no? Ya encontraríamos la presencia de Brucel. Muy bien. El, el siguiente, el siguiente grupo de patógenos son unos patógenos que tienen bastante distribución, sobre todo en lugares de pobreza, de contaminación o de desarrollo, ¿ya? Nos estamos hablando ahorita de la salmonela. ¿Sí? La salmonela es otra bacteria de tipo gram negativa, pero a diferencia de la brucela, estos sí son
bacilos como tal. Son bacilos, son tipo bastones, ¿no? Son alargadas. A diferencia de la brucela, este sí es móvil, ya tiene unos flagelos que le va a permitir la movilización. A diferencia de la brucela, este tiene cápsula, pero también no forma esporas y es intracelular facultativo, ¿ya? No, no es que siempre vaya a vivir de manera intracelular. Acá es algo muy importante tener en cuenta. La salmonela tiene dos grandes especies, la salmonela entérica y la salmonela bongori. La salmonela entérica es la que nosotros más vamos a escuchar. Tiene una subespecie que se denomina salmonela entérica, subespecie entérica, ¿ya? Y genera dos serobares, la Salmonella serobar tifoidea o Salmonella tifoidea nada más, y la Salmonella no tifoidea, ¿ok? Las salmonelas tifoideas tienen dos grandes grupos, la Salmonella tifi y la Salmonella paratifi A, B y C. Y las salmonelas no tifoideas tienen más grupos más extensos, ¿no? Tenemos la salmonella typhimurium, tenemos la salmonella enteritidis, cólera suis, etcétera. Ya tenemos bastantes salmonelas que no son tifoideas. Y estas van a tener una expresión clínica, ¿no? La Salmonella tifi genera la fiebre tifoidea, la Salmonella paratifi genera la fiebre paratifoidea. Y el resto de que son no tifoideas usualmente generan gastrointestinalmente gastroenteritis o en ocasiones puede generar una diseminación extraintestinal, que ahorita vamos a conversar. Entonces, para definir así, una definición bien concreta, la salmonelosis vendría a ser la infección ocasionada por las salmonelas que no son tifoideas. ¿Quiénes? O sea, todo este grupo de acá. Todo este grupo de acá nos va a producir salmonelosis. La fiebre tifoidea va a ser la infección y la enfermedad ocasionada ¿por quién? Por la salmonela tifi. Solamente por la salmonela tifi. Y la fiebre entérica va a ser el cuadro clínico ocasionado por la infección de quién? De la Salmonella tifi y la Salmonella paratifi. ¿Ok? Así vamos a quedar. Salmonelosis, fiebre tifoidea y fiebre entérica. ¿Cómo se transmite la infección? Como vemos acá, entonces la forma de transmisión en realidad es muy amplia. Partimos desde que hay unos animales que vendrían a ser los reservorios, que están infectados. Y estos animales generan una contaminación fecal de alimentos. Estos alimentos que no son saneados de manera adecuada son ingeridos por la persona y de esta forma la persona hace enfermedad. La otra forma es que hay un contacto con el agua que está contaminada, ¿ya? Por la salmonela. Entonces las personas ingieren el agua y de esa forma generan una infección por salmonela. La otra forma es el contacto directo ante la exposición de estos reservorios. Y la otra es ante la exposición de otros animales que no son los reservorios, pero que han sido infectados por la salmonela. Entonces, el abanico de posibilidades para que una persona adquiera la salmonela es bastante amplio en realidad. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que una persona adquiere la salmonela, comienza a generar daños, ¿ya? Que van a ser divididos de acuerdo al serotipo de salmonela. Pero vamos a empezar con algo un poco más general. Empezamos hablando de los factores de virulencia de la salmonela, ¿ya? Y los factores de virulencia de la salmonela, ¿cuáles son? Para empezar, la salmonela dijimos que tiene flagelos. Lo otro es que tiene algunos pilis que le va a permitir el intercambio de información entre bacteria y bacteria. Lo otro es que tiene una cápsula y a esta cápsula se le denomina el antígeno B, que es exclusivo de la salmonela tifi. Aparte de ello, tiene islas de patogenicidad. Estas islas de patogenicidad son múltiples genes que lo que generan es que la bacteria produzca daño. Ya tenemos dos principales, la isla de patogenicidad uno y la isla de patogenicidad 2. Acá lo vemos en pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Con la isla de patogenicidad uno, la bacteria se pone en contacto con la superficie de la célula y la célula comienza a tener
un cambio en su morfología. Entonces el esqueleto de de la célula va alterándose. ¿Para qué? Para que la bacteria comience a ingresar. E ingresa a través de una especie de vacuola. Entonces, acá dentro de la vacuola interviene en la isla de patogenicidad tipo 2, en la cual va a evitar que se fusione con quién, con los lisosomas, va a evitar que se activen las especies reactivas de oxígeno. Entonces, en pocas palabras, lo que hace es que comience a sobrevivir la salmonela de manera intracelular. Ya, básicamente esos son los principales factores de virulencia, son estrategias que la Brucela tiene consigo. Entonces, vamos a ordenarnos un poquito. Una de las formas que nosotros debemos entender es cómo se genera daño por la salmonelosis, o sea, las infecciones ocasionadas por salmonelas no tifoideas, ¿ya? Las no tifoideas. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos la salmonela que se pone en contacto con la vellosidad intestinal, ¿ya? Con las células epiteliales del intestino, se genera una adhesión por los receptores y al tener este contacto hay una remodelación, ¿no? Acá lo vimos, ¿no? Hay una remodelación de la estructura celular, hay un movimiento de los componentes del citoesqueleto. Entonces la bacteria comienza a ingresar ingresa adentro de la célula. Esta actividad genera que comienza a replicar dentro de la célula. Esto es más común en quién? En los pacientes pediátricos. En su evolución o el desarrollo para que genere enfermedad es bien corta. Dentro de las 48 horas ya el paciente está haciendo diarrea, dolor abdominal, ¿ya? Y usualmente esto es autolimitado. ¿Por qué? Porque no evade tan bien al sistema inmune. Entonces rápidamente el sistema inmune lo reconoce y comienza a dañarlo. Lo otro que es importante es entender que puede generar complicaciones. ¿Ya? Las salmonelas no TIFI pueden generar complicaciones. ¿En quiénes? En los pacientes menores de 5 años, en los adultos mayores o las personas inmunosuprimidas. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que dijimos es que en el caso de salmonelosis, el lugar de daño es a nivel intestinal. Lo segundo que dijimos es que es solamente intestinal, que usualmente no se disemina. Pero en el caso de pacientes inmunosuprimidos, ahí cambia la situación. Ya la bacteria puede evadir el sistema inmune, puede diseminarse. Entonces desarrolla ¿qué? Bacteremias, meningitis, osteomielitis. Ya, eso es en cuestión de las salmonelas no tifoideas. En cambio, la salmonela tifi, la que ocasiona la fiebre tifoidea, su cuadro clínico o su patogenicidad es diferente. Lo primero es que uno ingiere la bacteria. La bacteria se pone en contacto con la vellosidad intestinal, la célula cambia su morfología para que la bacteria comience a ingresar. Una vez ingresada, lo que sucede es lo que vimos hace un rato. Se ingresa al interior de la célula, evita que se fusionen los lisosomas y evita que el macrófago sea eliminado. Entonces, el macrófago viaja como caballito de Troya por todo el sistema retículo endotelial. Llega a nivel de médula ósea, llega a nivel de vaso y comienza a replicarse. Los otros lugares donde llega es a nivel hepático y sobre todo a nivel de la vesícula biliar. En estos lugares sigue la replicación, sigue replicándose y se va eliminando a través del lumen intestinal para poder seguir esparciéndose. ¿Ya? Este ciclo de vida es muy importante tenerlo en cuenta. Nuevamente, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la salmonela, que no es tifoidea, la salmonelosis, salmonela no tifoidea, no tifi, y estas salmonelas que tienen abundante flagelina, tienen una cadena de antígeno muy larga, ya no tiene cápsula. Entonces ingresan y son rápidamente reconocidos por quién, por los macrófagos, por las células dendríticas. Entonces, como es rápidamente reconocido, tratan de ser eliminados rápidamente y hace una limitación de la enfermedad, ¿sí? Genera una gastroenteritis, sí, ¿por qué? Porque hay daño de la célula cuando ingresa, pero se va limitando porque hay un gran reclutamiento de células inmunitarias a su alrededor.
Lo otro es que los neutrófilos no solamente se quedan acá, en la submucosa, sino que también entran al lumen intestinal y comienzan a buscar a las salmonelas y el tratar de eliminarlas. En el caso de la Salmonella typhi, la situación es diferente. ¿Por qué? Porque produce un pasaje silencioso. Entra a la célula, genera inflamación, genera daño en la célula, pero no hay, como se dan cuenta, no hay reclutamiento como acá. Acá tienes un montón de neutrófilos, acá no. No hay un reclutamiento de los neutrófilos, ¿ya? Entonces, como no hay un adecuado reclutamiento de los neutróficos, de los neutrófilos, no es fácilmente eliminado. Se queda dentro del macrófago, sobrevive dentro del macrófago y se replica dentro del macrófago. Luego este macrófago viaja por todo el cuerpo y uno de los lugares donde llega es a nivel de la vesícula biliar. Y acá en la vesícula biliar hace su casa. La salmonela se reproduce, la salmonela genera otras salmonelas y a través del conducto biliar es que es liberado al lumen intestinal. Vemos la diferencia, ¿no? Siempre habíamos dicho que aquellos patógenos que tienen cápsulas son los peores, ¿no? Son los que se diseminan más fácilmente. Y la salmonella typhi es un ejemplo de ella, pero la Salmonella typhi entonces hace una enfermedad diseminada, ¿sí? Es una enfermedad sistémica. En cambio, la Salmonella no typhi es una enfermedad autolimitada a nivel gastrointestinal netamente. Otro este, tercer estado clínico en relación a la infección por salmonelas es el denominado portador asintomático. ¿Qué es lo que pasa? Como habíamos dicho, la brucela se disemina por todo el organismo, pero uno de los puntos donde llega es a nivel de la vesícula biliar. Ahí hace su casa y ahí se replica, ¿ya? La brucela se replica. Y ese es el ejemplo de esta paciente, la paciente Mary Tiffy, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Esta paciente, que era de Inglaterra, se había enfermado y había desarrollado un estado de portador asintomático. En la vesícula biliar ella portaba con la brucela. Posteriormente, esta paciente viaja a Estados Unidos y se dedica a lo que vendría a ser la cocina. Entonces, esta paciente diseminaba la salmonela a un gran grupo de personas, porque todos los que se mantenían en contacto con ella o todos los que comían sus alimentos terminaban enfermos y desarrollaban fiebre tifoidea. ¿Ya? Es por eso que esta persona en ese periodo de tiempo es enjuiciada y es encarcelada, porque, porque justamente está siendo un problema de salud pública, está generando la diseminación de la salmonela a distintos grupos de personas. Ella no sabía porque era un portador asintomático, ¿no? Pero de esa forma estaba infectando a otras personas. Entonces, la Salmonella typhi tiene esta capacidad de llegar a la vesícula biliar y quedarse ahí de manera continua, no se elimina, es un portador asintomático. Habitualmente sucede en quienes, en mujeres, en personas menores de 5 años, adultos mayores o pacientes que tienen enfermedad biliar. Y esto puede llegar a suceder incluso en las personas que reciben un tratamiento adecuado. O sea, si recibes un tratamiento adecuado y tienes fiebre tifoidea, existe aún una probabilidad de que te generes un estado de portador asintomático. Entonces, para hacer el diagnóstico, vamos a dividirlo. Si hablamos de salmonelosis, o sea, salmonelas no tifoideas, o sea, una gastroenteritis autolimitada, realmente no requieren mayor estudios, no requieren cultivos. ¿Por qué? Porque se autolimitan, ¿no? El mismo sistema inmune lo elimina, entonces no genera mayor complicaciones. Y en el caso de los pacientes con fiebre tifoidea o fiebre entérica, ahí tenemos que hacer otro tipo de estudios porque esta enfermedad ya es diseminada, ¿no? Ya es sistémica. Tenemos que hacer mielocultivos, hemocultivos o coprocultivos de acuerdo al cuadro clínico del paciente, siendo de mayor sensibilidad los mielocultivos o el estudio de médula ósea. El otro grupo de acciones que podemos utilizar para el diagnóstico es el estudio a través de la serología, ¿ya? Y el estudio de la serología nos permite detectar los anticuerpos generados contra el antígeno de la salmonela. Y acá tenemos distintos grupos, ¿no? Las ELISAs, las reacciones de aglutinación, como la reacción de Windal, ya que habíamos mencionado hace un rato. Y también tenemos las pruebas moleculares, como las pruebas de ácidos nucleicos por PCR.
El gol estándar va a ser entonces el medio de cultivo, ¿ya? Y uno de los medios de cultivo que se utiliza para salmonela es el caldo de soya tríptica ceínica, ¿ya? El TSB, el cual no toma mucho tiempo para que se desarrolla en los 5 días, ¿ya? No es igual que la brucela. La brucela demora ¿cuánto tiempo? Aproximadamente tienes que observarlo hasta un mes. En cambio, en la salmonela no, su crecimiento es bastante rápido. Entonces, en 5 días es fácilmente identificable. Y crece así como lo vemos en pantalla, ¿no? Genera unas colonias negruzcas en este medio de cultivo. Y la otra forma de hacer el diagnóstico es a través de la serología. Y acá se utiliza la prueba de aglutinación de Guidal. Ya, como habíamos dicho, uno es en tubos, ya, que es la prueba de una forma cuantitativa, ¿no? Acá vamos a ver las diluciones y vamos a ver cuánto de diluciones genera. Pero la otra forma es a través de una prueba rápida en lámina en la cual se expone el suero del paciente frente a un antígeno preformado, ¿no? Acá tenemos el antígeno O, por ejemplo, de la Salmonella typhi. Acá tenemos el antígeno H. El antígeno O es el que está en el lipopolisacárido, ¿no? El antígeno H es el antígeno del flagelo, el flagelar. El antígeno AH corresponde a el antígeno de la Salmonella paratyphi, ya el paratifi. Eh, el VH es el antígeno generado por la salmonela paratifi B también. El NC es el control negativo y este control positivo. ¿Ya? Entonces, acá lo único que nosotros vamos a ver es la aglutinación por exposición a alguno de los antígenos. O va a ser una brucela para TIFI o es una brucela TIFI como tal. ¿Ya? En cambio, en este lado lo que vamos a ver es ver la cantidad de aglutinaciones o el número de aglutinaciones que genera. Muy bien. El tercer y último patógeno es uno que nosotros lo vamos a encontrar en zonas tropicales, usualmente muy ligado a áreas de inundaciones o un mal sistema de alcantarillado. Estamos hablando de un grupo de bacterias como la leptospira. Pero para hablar de leptospira hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Usualmente lo que hemos hecho hasta la bacteria anterior era que clasificarlas por gram positivos y gram negativos, pero van o existen un grupo de bacterias que no son fácilmente clasificadas por la tinción de Gram, porque no se tiñen bien con la tinción de Gram. El ejemplo más importante es el Mycobacterium, ¿no? El Mycobacterium, ¿con qué se tiñe? No se tiñe con la tinción de Gram, se tiñe con Sil-Nielsen. ¿Ya? Lo mismo sucede, ¿no? Con el treponema pallidum, con el treponema de la sífilis. La leptospira también es otra bacteria que no se tiñe bien. Micoplasma, ureoplasma, legionela. Todos estos son bacterias que no se tiñen bien con la tinción de Gram. Se necesitan de medios especiales. Entonces, la leptospira es una espiroqueta, ¿ya? Similar a la espiroqueta de la sífilis, ¿no? El treponema pallidum. Tiene dos formas de identificación microscópica, a través de la distinción de Wartin-Starring y la microscopía en campo oscuro. ¿Ya? El Wartin-Starring vendría a ser por el depósito de sales de plata en su superficie. Y campo oscuro nos va a permitir ver la morfología de esta espiroqueta. Una de las cosas que es muy importante tener en cuenta es su clasificación, ¿ya? Y serológicamente y de manera tradicional, la leptospira se clasifica en dos grandes grupos: los serobares patógenos, o sea, los que generan daño, y los serobares saprofíticos, o sea, los que no generan daño. En los patógenos está la Leptospira interrogans, que es el ejemplo clásico más importante que debemos tener en cuenta. Y los saprofíticos está la Leptospira biflexa, la cual también es importante tenerlo en consideración. Sin embargo, en los últimos años se ha hecho nuevas evaluaciones moleculares y se le ha identificado en tres grandes grupos de genoespecies. Y acá sería la genoespecie patógena, genoespecies intermedias y genoespecies saprofíticas, que vendría a ser en realidad lo mismo, ¿no? La Leptospira interrogans se encuentra acá y la Leptospira biflexia se encuentra acá. Entonces, no hay mucha variación en sí. Otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta es la estructura.
de esta espiroqueta. Nuevamente, es una bacteria que está en forma de espiral, ¿no? Está dando vueltas. Y una de las características es que es bastante móvil, se comienza a movilizar. ¿Por qué? Porque tiene un flagelo, pero este flagelo está dentro de la bacteria. ¿Ya? Lo otro que debemos tener en cuenta es que es muy similar a una bacteria gram negativo. ¿Por qué? Porque tiene una membrana externa, tiene un espacio, tiene una discreta capa de peptidoglicano y tiene una membrana interna, ¿ya? Entonces, tiene una membrana que es muy, muy similar a la membrana de los gram negativos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como vemos en pantalla, hay lugares en los cuales están expuestos a aguas residuales, a aguas de inundación, ya sobre todo en las actividades de lluvia. Esto muy típico y lo van a ver cuando se acerquen a las ciudades como la ciudad de Iquitos, ya. Esto es algo que es muy cotidiano encontrar. Pero ¿cómo es el ciclo de transmisión? Todo parte de los reservorios. Tenemos, por ejemplo, a los roedores. Ya estos roedores, como los ratones, son los principales medios transmisores de la leptospira. Y libera la leptospira a través de la orina. Entonces, este ratón genera orina que puede estar cerca del agua, por ejemplo, y una persona al estar en contacto con el agua o con la tierra, está contaminada con la orina del ratón, se infecta, ¿no? Y desarrolla la enfermedad, desarrolla leptospirosis. La otra forma es que un mamífero como el perro se ponga en contacto con el agua o en contacto con las excretas. Entonces, el perro también se infecta y el perro transmite la infección de manera indirecta al humano, ¿no? Entonces vemos más o menos esta forma de transmisión. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, lo principal es la orina. La orina del ratón es lo que va a generar la transmisión hacia otros hospedadores. Y acá está, ¿no? Tenemos el animal que orina y en la orina libera las leptospiras. Las leptospiras entonces va a generar un compromiso en las personas que se encuentran en riesgo y va a penetrar al organismo a través de áreas cutáneas dañadas, abrasiones en la piel, y se va a comenzar a diseminar por varios tejidos. Llega al líquido cefalorraquídeo, a la sangre, a nivel tisular. Se deposita y genera daño a nivel de pulmón, hígado, a nivel de riñones, y puede generar disfunción orgánica, falla multiorgánica y la muerte. Todo empieza entonces desde que existe este siglo, ¿no? El ratón que orina hacia el ambiente y libera la leptospira. Y la persona puede entrar en contacto con esta leptospira. Entonces se desarrolla la infección. Lo primero que sucede es una fase aguda de la enfermedad, en la cual está caracterizado por fiebre, dolor de cabeza, mialgias y náuseas. En esta fase todavía no hay disfunción del órganos. Entonces estamos en una fase que sí hay fiebre, sí hay dolor muscular, pero no hay ictericia. Ya es una fase anictérica. Después de esto sucede una fase inmune en la cual el paciente se encuentra tranquilo, mejora clínicamente, se recupera, pero rápidamente se deteriora, ¿ya? Y ahí entra en falla orgánica, sobre todo acumulación de bilirrubinas, genera ictericia. Estamos en una fase ictérica de la enfermedad. Y si juntas daño pulmonar, daño renal, ictericia, esa es la denominación de una enfermedad o una entidad clínica denominada enfermedad de Bale, ¿ya? La enfermedad de Bayer entonces va a ser el compromiso pulmonar asociado a daño renal e ictericia ocasionada por la leptospira. Sin embargo, si un paciente está en tratamiento, lo que sucede es que se recupere. Entonces, para hacer el diagnóstico, vamos a tener nuevamente métodos directos y métodos indirectos. Método directo por la visualización microscópica, como lo vimos al inicio. Los cultivos nos van a permitir identificar la bacteria de manera directa. Y los métodos moleculares como PCR. Y los métodos indirectos lo que hacen es la detección a través de los anticuerpos, de la generación de anticuerpos. Y acá tenemos un método que es muy importante, como vendría a ser la microaglutinación microscópica. ¿Ya? Acá está. Sí, cultivo, ya hemos dicho, o sea, la microscopía directa ya lo hemos visto, ¿no? Warten-Starry, campo oscuro,
cultivo, bueno, va a ser la visualización del patógeno, pero la microaglutinación microscópica es un poco diferente, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos detecta la generación de anticuerpos contra el antígeno de la leptospira. Lo que se hace es ver cómo reacciona y cómo aglutina en unas láminas, en una placa. Acá tenemos la placa, perdón, dividida en varios segmentos. Se deposita el suero del paciente, que contiene supuestamente los anticuerpos, y se le impregna el antígeno de la leptospira. Y acá comienza a generar aglutinaciones, ¿no? Entre más aglutinaciones genere, o sea, entre más campos genere, mayor cantidad de anticuerpos que vaya a presentar. Entonces, esta prueba no nos discrimina entre IgM y IgG, nos detecta ambos, ya tanto IgM como IgG, ¿no? Si el paciente está expuesto, tiene anticuerpos consigo, entonces va a aglutinar. Acá está un resumen, ¿no? Acá tenemos la leptospira, desde el momento en que se infecta la persona, va a entrar en un periodo de incubación, pero de ahí comienza a generar una etapa de enfermedad, que vendría a ser la primera semana, caracterizada por fiebre. Entonces la leptospira, como migra por todo el cuerpo, uno de los principales lugares donde lo vamos a encontrar es a nivel sanguíneo. La primera semana, el lugar donde lo encontramos es a nivel de la sangre. Después, el otro lugar donde lo podemos encontrar es a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y en tercer lugar, el donde vamos a encontrar es a nivel de la orina, lo cual tiene un mayor tiempo. Desde la semana 2 hasta la semana 4 es la exposición en la orina. Pero en los reservorios, la leptospira puede estar por años, incluso por muchos años en la orina. Nuestros ratones llevan consigo mucho tiempo la leptospira y eliminan, todo el tiempo la eliminan por la orina. Entonces, para identificarlo, dijimos, ¿no? El medio de cultivo, medio de cultivo. Pero el medio de cultivo, ¿dónde va a ser? En la sangre, ¿cuándo? La primera semana. En el SR, ¿cuándo? Entre la primera y la segunda semana. Y en la orina, desde la segunda semana en adelante. ¿No? Así vendríamos a hacer, pero se dan cuenta, es medio engorroso en realidad, ¿no? Para estar calculando si es que es al inicio, si es que es al medio, si es que es después, es un poco complejo de cómo saber. Entonces, ¿qué se utiliza? Se identifica los anticuerpos generados, porque como vemos, desde una etapa bastante temprana, la persona comienza a generar anticuerpos como IgM o IgG, y estos anticuerpos se permanecen por mucho tiempo. Entonces, si uno quiere hacer la detección, más fácilmente lo puede hacer por la detección de los anticuerpos, ¿no? ¿Y qué prueba podemos utilizar? Esta de acá, la MATS, la microaglutinación microscópica, ¿no? Porque va a tener los anticuerpos y genera aglutinaciones. ¿Ya? Muy bien. Eso es en cuanto a los tres patógenos que teníamos pendientes por revisar. Brucela, Salmonella y Leptospira. Ya son tres bacterias de gran impacto clínico, muy importantes que en algún momento ustedes van a escuchar. ¿Tuvieran alguna duda o algo en relación a ellos? Doctor, solamente si podría repetirlo de la enfermedad de Weil, por favor. ¿Cuál? ¿La enfermedad de Bell? Sí, esa partecita no me quedó tan claro, por favor. Ya, acá. Miren, lo primero que es importante entender en cuenta es que la enfermedad de Weil en realidad eh, es una denominación, ¿ya? O sea, es el nombre. Y el nombre que se le aplica a las tres características clínicas: compromiso renal, compromiso pulmonar y la presencia de ictericia. Si tiene estas tres características, ya estamos hablando de la enfermedad de Weil, ¿ya? Pero esto vendría a ser una enfermedad severa ocasionada por la leptospirosis. ¿Por qué? Porque al inicio lo que va a generar es una diseminación, ¿sí? Pero estamos hablando de una fase aguda en la cual no hay disfunción orgánica. Y si no hay disfunción orgánica, o sea, no hay daño orgánico, no hay daño renal, no hay daño hepático, no hay daño pulmonar. Son síntomas sistémicos: fiebre, dolor de cabeza, mialgias. Entonces es una etapa anictérica.
El paciente luego se recupera por la fase inmune y después pasa a una fase ictérica. Y la ictericia es sinónimo de disfunción orgánica. Hay daño orgánico como daño hepático, daño renal y daño pulmonar. Y esa triada se le llama enfermedad de Weil. Ya cuando el paciente hace esta expresión clínica, ya se le denomina enfermedad de Weil. ¿Se comprendió un poquito mejor? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, chévere, chévere. ¿Tuvieran alguna duda adicional? Estos tres han sido bastante interesantes, ¿no? Porque ya estamos viendo métodos diagnósticos diferentes, ¿no? Este, habíamos visto usualmente los métodos solamente de detección por microscopía, por cultivos, pero acá ya estamos hablando de la detección por medios de anticuerpos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque usualmente estas infecciones son más de mayor tiempo. Entonces, estamos utilizando otras formas de diagnóstico, ¿no? Como las aglutinaciones, y las aglutinaciones que trabajan a través de anticuerpos. Es muy importante ya, acuérdense de eso. Ya bueno, si es que no hay más, más dudas al respecto, estaríamos dando por concluida la clase. Ya, acuérdense que para el examen de que es la siguiente semana, vamos a tomar en cuenta la clase de la semana pasada y esta clase. Ya, son los dos temas que entran al examen. Y entonces nos estamos encontrando ya la siguiente semana. Esta ha sido nuestra última clase, ya la siguiente semana nos estamos despidiendo, chicos. Cuídense mucho, por favor. Cualquier cosa, ya saben, estamos en contacto. Solamente las últimas palabras para ustedes. Ha sido un agrado poder estar con ustedes todo este año. Eh, Va a haber una pausa en la cual no nos vamos a ver probablemente, pero espero que nos volvemos a encontrar en Tropicales. Ya vamos a hacer otras cosas diferentes a las que ya habíamos visto, pero cuenten conmigo cuando necesiten, ¿sí? Si ustedes tienen una duda en este tema, en la parte clínica, cuando ingresen ahora en el tercer año, me pueden escribir, no hay ningún problema. Si un día quieren ver algún grupo de pacientes conmigo, no hay ningún problema, me avisan y coordinamos. Ya, la intención es que logren todas las destrezas posibles y si tengo la oportunidad de ayudarles en eso, les ayudo en todo lo que sea posible, ¿sí? Cuídense mucho, los voy a extrañar demasiado. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, doctor. Cuídese. Cuídense, cuídense. Eso, Buenas Carmela. noches. Cuídense Nos mucho. vemos. Doctor, una preguntita. Hola, dime. Hola, para este examen mencionan los dos últimos temas, ¿solo esos dos temas? Para el cuarto examen, sí, son solamente la clase de la semana pasada y esta clase. Muchas gracias, doctor. Ujú. Ya, ya, un abrazo. Nos vemos, chicos.